Tengo un vago recuerdo que, cada vez que vuelve a mi mente, me produce un fuerte escalofrío que viaja desde la nuca hasta las pantorrillas, y permanece allí unos pocos segundos haciendo que mis rodillas cedan un poco ante mi propio peso. Me veo a mí mismo rodeado de estanterías altas llenas por igual de productos para el hogar y comida, con todo desordenado, que parecen rozar ese rugoso techo de pladur lleno de pequeñas manchas de humedad. También recuerdo, como si pudiera inhalarlo, un fuerte olor a amoníaco barato mezclado con otros productos de limpieza que, si bien no resulta desagradable de por sí, produce un irritante picor en la nariz. Ah, y el suelo, cuyas placas formaban un mosaico con flores llenas de ángulos rectos en tonos marrones y pastel, más propio de una casa antigua. Esa atmósfera fría, aséptica, desconocida, el incesante parpadeo de los finos y alargados fluorescentes y algún que otro pequeño insecto paseándose entre piezas de fruta pocha o alguna bolsa de harina abierta a causa de algún gracioso que ha considerado buena idea espolvorear polvo blanco por todo el pasillo. Se trataba de aquel dichoso supermercado de las afueras de mi pueblo. Ese día que se repite como un eco en mis recuerdos fue aquel en el que entré yo solo al establecimiento por primera o segunda vez. Mi madre tenía el coche mal aparcado y únicamente necesitaba un par de litros de leche. En la entrada estaba un muchacho de cajero, que me saludó arqueando las cejas, pero no llegó a dirigirme la palabra. Entré al pasillo que más cerca estaba de mí, pero ni rastro de leche, solo había arroz, pasta y algún que otro precocinado, y todo desordenado. Continué mi paseo entre aquellas altas estanterías hasta que llegué al pasillo de los lácteos que, a decir verdad, era uno de los pocos cuyas estanterías estaban ordenadas. Justo cuando me estaba peleando con el plástico que contenía el paquete de 6 cartones de leche, escuché un grito, no muy fuerte, que más bien fue como una especie de aullido. No logré ubicarlo con exactitud, pero parecía venir del otro extremo del establecimiento. La bolsa. La voz aguda y ahogada de una mujer sonaba como si tuviera la boca llena de agua. Ahora entiendo que quizás, y ojalá me equivoque, fue a causa de que un corte en su cuello inundase sus cuerdas vocales en sangre roja y brillante que manaba a borbotones. La mujer cayó y de inmediato escuché un golpe seco contra el suelo, que debió ser ella misma al caer inconsciente. Seguidamente, creo que percibí lo que parecía el suave repiqueteo de un cuerpo fino y liviano sobre el duro suelo haciendo un extraño ritmo que iba de 6 en 6 golpecitos, más que un sonido. Noté una especie de vibración inquietante que se dirigía lentamente a mí. No obstante, fuese lo que fuese, aquello se chocó con una estantería que estaba a 2 o 3 pasillos hacia mi derecha, llenándolo todo de latas y botes de conserva hechos pedazos, agua con aditivos, legumbres emblandecidas, aceite pegajoso, y escuché otro grito. ¿Qué ocurre ahí? El cajero ya iba de camino al lugar donde aquella desdichada mujer había gritado, pero inmediatamente giró en una intersección que había entre 2 pasillos para comprobar qué había pasado con las latas y los botes que tan cuidadosamente había ordenado su compañero esa misma mañana. No dije nada. Me fui en silencio y me monté en el asiento de atrás del coche donde me esperaba mi madre. «Qué rápido has vuelto», dijo. «¿Y la leche?» Vi a través del retrovisor sus ojos cargados de enfado mirándome fijamente porque había regresado con las manos vacías. No, tragué saliva, no quedaba leche, mamá. Ah, bueno. No pasa nada, hoy no podrás merendar leche con galletas, pero te haré un bocadillo o algo rico, ¿vale, cielo? Arrancó el coche y dejamos atrás aquel lugar de atmósfera lúgubre que me hizo imaginar ese extraño enfado en los ojos de mi madre como si algo de allí adentro hubiese penetrado en mis pensamientos hasta el punto de... ¡Pum! El coche pasó por un bache y esa sensación negativa desapareció repentinamente. Gracias, mami. Suspiré mientras miraba a través de la ventana. No soy capaz de imaginar la cara del cajero al encontrarse con aquella mujer desangrada tendida en el suelo recién fregado, ni cómo fue capaz de explicarle lo acontecido a sus superiores, aunque deduzco que tuvo que dejar el trabajo por las más que evidentes secuelas psicológicas que le causó encontrarse con el cuerpo sin vida de aquella pobre mujer. A día de hoy sigo sin entender qué ocurrió. Incluso mis padres cada vez que hablan de aquella tienda lo hacen alabando su orden, su limpieza y ese trato tan cercano por parte de todos los trabajadores que allí había. Sin manchas de moho, sin cucarachas,
escarabajos ni gusanos, sin picores en la nariz a causa de ese asqueroso amoníaco y sin nada que fuese sinónimo de mala calidad en un establecimiento similar. Quizás la sugestión de entrar ahí solo, mezclada con algún tipo de extraño terror o pesadilla, se ha encargado de distorsionar enteramente mis recuerdos. Pero con total seguridad afirmo que aquellas imágenes resultan altamente nítidas en mi mente y que soy capaz no solo de visualizar todo aquello, sino de sentir sensaciones tan vívidas como el olor de la tienda y los sonidos de fondo. Nadie dijo nada acerca de una horrible matanza o de algún asesinato, como si nunca hubiese ocurrido. Pero lo que sí es cierto es que justo por aquellas fechas fue cuando una mujer de unos 30 y pocos años desapareció, y si mal no recuerdo, sigue en paradero desconocido. Aquella típica tienducha de pueblo actualmente forma parte de una importantísima cadena de supermercados cuyos establecimientos están repartidos por todo el territorio nacional, como si emergieran del suelo al igual que hacen las setas a la sombra húmeda y fresca de un árbol caído. El nombre de esta compañía no revelaré para ahorrarme alguna que otra queja y malas caras llenas de reproche. Al cabo de los años, superé la fobia a entrar a los supermercados, ya que me acabé independizando, más o menos, y hasta hace bien poco no se podían comprar tantas cosas por internet como ahora. En mi piso de estudiantes de por aquel entonces, vivía con mi amigo Plamen porque el alquiler salía demasiado caro para mi bolsillo, y no voy a mentir, muchas veces le decía que comprase conmigo porque realmente no me gustaba hacerlo solo. Le decía que viniese porque las bolsas pesaban mucho, porque le invitaría a algo para cenar o porque así podíamos aprovechar y darnos una vuelta antes de volver a casa. Cualquier excusa servía ya que, a pesar de haber superado mi miedo, prefería ir tranquilo y acompañado a ir algo ansioso y en soledad. No obstante, una mañana como cualquier otra fuimos a comprar y, al poco de entrar en el establecimiento, me sentí como aquella vez. Como si los insectos que caminaban rodeados de fruta y la harina estropeada estuviesen delante de mí, como si el aire adquiriese aquel fuerte olor a amoníaco y los focos del techo comenzasen a parpadear. Por unos momentos, vi cómo las estanterías crecían hasta casi llegar al techo lleno de moho y mi pulso cardíaco se disparó. ¿Estás bien? Te has quedado embobado mirando a la nada, me dijo Plamen mientras introducía una moneda en la ranura de un carrito, que hizo un chasquido y se desbloqueó. Sí, no te preocupes, respondí. Señalé hacia una estantería que tenía ramen de distintos sabores y arqueé las cejas mirando fijamente a mi amigo a los ojos. ¿Has visto el de ternera? Vamos allá. Aquella sensación extraña no acababa de irse. Observé a mi alrededor para tratar de volver a la realidad. El suelo estaba hecho con un material bonito y reluciente pero no resbaladizo, parecido al mármol que había en la cocina del piso. Las estanterías eran algo más altas que yo, pero no gigantescas, y con todo ordenado y limpio y sin insectos paseando por las lejas. En el ambiente había un delicioso olor a pan recién hecho porque el supermercado contaba con un horno que estaba cerca de la entrada, y había mucha gente a mi alrededor, así que estaba protegido. El sitio era completamente diferente al siniestro supermercado de mis recuerdos. Tranquilo. El sitio ya no es lo que era. No hay gritos ni sangre. Es un lugar lleno de gente donde puedes ir tranquilo y seguro, pensé para tranquilizarme. Sin embargo, conforme iba recorriendo los pasillos no pude evitar cómo numerosos recuerdos en forma de flashes me agobiaban y me hacían presa de un pánico que intentaba disimular con todas mis fuerzas. Luego abrí los ojos como platos cuando vino a mi mente una noticia que había leído al poco de despertar, en la que decía que una estudiante había desaparecido un par de días atrás y que lo último que se sabía de ella era que había ido a comprar a uno de estos supermercados. Mierda, pensé. No creo que... Por favor, nombre que no entendí, acuda a caja número 2, una voz incorpórea y distorsionada que provenía simultáneamente de todos los altavoces me sacó de mis pensamientos. Continuamos comprando un rato más y aquella interminable media hora transcurrió con normalidad. Cogimos todo lo que íbamos a necesitar para toda la próxima semana: leche, cereales rellenos de chocolate, yogures, mucha verdura para caldos y cremas, carne, huevos y, tras un último paseo entre los pasillos en busca de algún antojo que saciar, cogimos unos donuts de chocolate y nos acercamos a la caja para pagarlo todo. Justo cuando llegó nuestro turno y estábamos esperando a colocar toda la compra en la cinta transportadora,
la cajera hizo un gesto, se le acercaron dos mujeres algo mayores que resultaron ser agentes del cuerpo de policía. No iban con su uniforme, sino que llevaban una chaqueta oscura y larga que les llegaba hasta las rodillas, y que enseñaron su identificación de tal forma que me recordaron vagamente a los protagonistas de Expediente X. Tras presentarse ante la cajera, las agentes sacaron una libreta donde apuntaron, con asombrosa velocidad, todas y cada una de las respuestas de aquella especie de pequeño interrogatorio. No logré entender casi nada de lo que hablaron, pero la cajera comentó algo de un grito y de una mancha de sangre, por lo que imagino que tenía que estar relacionado con la desaparición de la joven estudiante desaparecida recientemente. La cajera lanzaba respuestas cortas cargadas de nervios y sin dejar de tartamudear. «Hable despacio, por favor, tenemos que anotar todas sus respuestas», dijo una de las agentes en voz alta. Miró al resto de la fila y a su alrededor, intentando imponer calma al resto de la clientela. La chica asintió, respiró hondo y continuó respondiendo las preguntas. Acabó señalando hacia un pasillo y a una puerta con un letrero en el que ponía «cámaras de seguridad», y las dos policías fueron hacia allá inmediatamente. Intenté no darle más importancia, pero la noticia sobre aquella joven volvió a mi cabeza y empecé a pensar en teorías y en suposiciones que me helaron la sangre. Quizás fue vista por última vez en aquel establecimiento porque gritó mientras su garganta se llenaba de sus propios y viscosos fluidos y se murió desangrada o ahogada. Quizás aquella cosa que producía ese rítmico repiqueteo al caminar se la había llevado consigo. O quizás, sencillamente, desapareció después de salir del supermercado. La cajera, tras beber un largo trago de una botella de agua que tenía junto a la caja registradora, continuó su labor. «Sí, siguiente», dijo. Al fin llegó nuestro turno. Mientras sacábamos lo que habíamos comprado y lo colocábamos en la cinta transportadora, me fijé en el rostro de preocupación de la chica. Estaba sudando tanto que tuvo que secarse la frente con la manga de su uniforme. Sus rizos rubios estaban pegajosos y por instinto fue a tocarse el pelo para arreglárselo, pero se detuvo a medio camino porque, por normas de higiene, tenía prohibido hacerlo. «Perdona, ¿te encuentras bien?», le dijo Plamen al verla. «Claro, no te preocupes», sonrió de modo que sus mejillas rojas formaron dos pequeños bultos, e introdujo unos números en la caja registradora en cuanto escaneó los códigos de barras de toda la comida. «¿Vais a pagar en efectivo o con tarjeta?». Pagamos y metimos toda la compra en una bolsa que regalaban por cada 30 euros de compra, que era de plástico orgánico reciclado, o eso ponía en una etiqueta. Antes de salir, le sonreímos a la chica algo preocupados como si pudiésemos aliviarla, aunque fuese un poco, y nos fuimos de vuelta al piso. Sin embargo, mi amigo no hizo ningún comentario respecto a las policías o la cara de la pobre muchacha. Posiblemente le estaba dando demasiada importancia a todo aquel asunto. Pensado fríamente, aquellas dos mujeres podrían haber sido perfectamente dos inspectoras de sanidad o higiene. Al llegar, dejamos la bolsa sobre la mesa de la cocina y fuimos directos al salón a ver la televisión con el aire acondicionado encendido sobre nuestras cabezas. Yo me estiré todo lo largo que era en un sofá y Plamen, recostado en otro, puso los pies sobre un taburete que habíamos colocado estratégicamente para estar más cómodos. Eran las 2:10 e íbamos a comer lomo a la plancha y ramen instantáneo, así que ya prepararíamos algo cuando nos diese hambre. No recuerdo lo que nos pusimos a ver, pero lo que sí recuerdo fue que, sin venir a cuento, la bolsa se cayó al suelo e hizo un estruendo tremendo desde la cocina, y del susto me levanté del sofá dando un salto. Al verme, Plamen se echó a reír, por lo que supongo que mi mente magnificó el ruido de la bolsa al caer. «Atontado. No ha sido para tanto», dijo mientras contenía su propia risa. «Pues ahora, por listo, vas tú a ordenar lo que se ha caído de la bolsa». Me dejé caer de nuevo sobre el sofá con desdén, haciéndolo crujir un poco. Plamen volvió a reír y fue directo a la cocina. Antes de que volviese a centrarme en lo que estaba viendo en la televisión, gritó con todas sus fuerzas, rasgándose la garganta. Me pareció escuchar a aquella mujer que años atrás desapareció en el pasillo de la tienda de mi barrio. No sé si pronunció mi nombre, si llamó a su madre o si blasfemó con todas sus fuerzas, pero fuese como fuese, me levanté veloz y con mis piernas temblando, y fui a comprobar qué había ocurrido. Me lo encontré pálido,
agarrado al marco de la puerta mientras señalaba con total imprecisión alguna zona de la cocina usando su tembloroso dedo índice. Recorrí de arriba abajo toda la sala. En una pared había numerosas estanterías llenas de comida, bajo ellas, un mármol largo del mismo color que el suelo del supermercado con una encimera en el centro y un fregadero grande con 2 grifos en un extremo, y apoyada en la pared de enfrente, una mesa con 2 taburetes. Sin embargo, toda la comida que habíamos comprado estaba por el suelo, con los paquetes de donuts abiertos y mordisqueados, con los fideos del ramen hechos pedazos y desparramados, y, sobre la mesa, la bolsa perfectamente extendida, como si alguien la hubiese planchado, vacía por completo. Sorprendido, miré a mi amigo fijamente a los ojos. Lo que atiné a decirle fue: ¿qué cojones? Pero antes de poder terminar la frase, de dentro de la bolsa vacía comenzó a crecer un cuerpo mientras lo único que se escuchaba era esa especie de crujido suave que hacen las bolsas cuando las agarras con la mano. La bolsa, creo que dijo Plamen. El pequeño cuerpo comenzó siendo del tamaño una pelota de tenis, poco a poco, su silueta fue alcanzando el tamaño de un perro mediano. A medida que crecía, 2 alargadas y afiladas patas de insecto de color grisáceo fueron sobresaliendo, hasta que aquella cosa asomó la cabeza. Por la silueta semiesférica de aquel ser y sus patas de insecto imaginé que sería algún tipo de escarabajo anormalmente grande. Muy lejos de eso, nos topamos de lleno con una cabeza que sí que era de insecto, con 2 antenas hacia atrás aún más largas que esas patas delanteras y con 2 mandíbulas que adornaban los extremos de su diminuta boca, pero con unos enormes y perturbadores ojos humanos, 2 esferas de gelatina blanca llenas de venas rojas con una gran pupila negra y un iris celeste aún mayor. Aquella abominación se arrastró hasta salir de la bolsa, quedando al descubierto su cuerpo amorfo y alargado. Brillaba con la luz del sol que entraba por una ventana, y tenía otras 4 patas igual de largas y afiladas que las 2 primeras. Mi mandíbula pareció desencajarse de la sorpresa y mis pulmones quedaron desprovistos de aire durante unos interminables segundos. Plamen se desmayó y cayó de espaldas, menos mal, porque si hubiese caído hacia adelante, hacia la bestia, no sé qué habría sido de él, y lo saqué de ahí como pude. Aquella cosa me contemplaba fijamente con la cabeza ladeada y un hilo de baba que chorreaba de una de sus mandíbulas y diría que no llegó a parpadear. Increíble. Cerré la puerta con todas mis fuerzas y toda la casa retumbó, y ese ser lanzó un gemido agudo a modo de respuesta. Una vez ese bicho quedó encerrado en la cocina, comencé a arrastrar a Plamen hasta el sofá, pero alguien llamó a la puerta antes de dejarlo acostado. Suspiré aliviado pensando que sería alguien conocido que pudiese ayudarnos y me dirigí a abrir veloz como si me fuese la vida en ello, y, realmente, así era, y se trataba del vecino de al lado, un corpulento hombre de mediana edad con entradas pronunciadas en su cabellera que había escuchado el grito. Entró y me ayudó a colocar a Plamen en el sofá con los pies en alto mientras no paraba de darle aire con un abanico de papel doblado. Le expliqué parte de la historia, sustituyendo el monstruo por una fuerte bajada de tensión, y, sin que me diese cuenta, entró a la cocina a por un vaso de agua. Me percaté cuando escuché el sonido de la puerta, pero, cuando quise avisarle, ya era tarde. Lejos de lo que cabía esperar, no pasó nada. Pude escuchar cómo abría y cerraba el grifo. El agua, goteando. El vaso, llenándose, y, en menos de un minuto, mi vecino ya estaba de vuelta como si nada. Mientras, Plamen ya se había despertado y se había quedado recostado en el sofá, y le ayudé a beberse todo el agua. Tras un minuto casi en silencio, esperando a que Plamen se espabilara, el vecino optó por irse. Le di las gracias, me recomendó un par de cosas para mi pobre amigo, plátanos y agua con sal, básicamente, y yo le pedí perdón por haberlo asustado. Tranquilos, no os preocupéis, nos dijo. Bueno, gracias por todo, respondí. Voy a llamar a los padres de mi amigo, que ahora dudo que él esté en condiciones para hablar con nadie. Lo miré y me devolvió a la mirada, y sonrió levemente sin llegar a abrir los ojos del todo. Lo dicho. Plamen volvió a acostarse en el sofá, sin recordar nada de lo que había pasado en la cocina, en una mezcla de estado de shock y de cansancio extremo. Se durmió casi al instante. Por su parte, el vecino se despidió de nosotros. Estrechó con fuerza mi mano, golpeó mi hombro para darme ánimos y se fue. Cuando la puerta se cerró,
una extraña sensación volvió a mí. ¿Miedo, inquietud, nervios? ¿Qué acababa de ocurrir? Me quedé embobado, mirando cómo el pecho de Plamen se elevaba y descendía al ritmo de su respiración. Al menos estaba bien, tranquilo e ignorando todo aquel extraño asunto. En cuanto espabilé, me dirigí hacia él. Lo mejor que podíamos hacer era salir por patas cuanto antes, sin buscar explicaciones de ningún tipo porque nos tacharían de locos. ¿Ya encontraríamos alguna explicación o ya lo olvidaríamos? Siempre podríamos ir al psicólogo para sentirnos mejor y salir del paso. Antes de conseguir despertar a Plamen, la bolsa de la cocina volvió a hacer ese ruido. Joder. Musité. Había intentado gritar, pero mi garganta parecía haberse cerrado casi al completo. Seguidamente, la puerta de la cocina chirrió al abrirse lentamente. Volví a escuchar el repiqueteo de las afiladas patas del insecto, esta vez recorriendo el corto pasillo que nos separaba de la cocina. Por alguna razón, además de miedo, en ese preciso instante sentía auténtico enfado, estaba dispuesto a matarlo como fuese, pero lo único que se me ocurrió fue agarrar una de las sillas del salón, con la mala suerte de que me dio un tirón en un antebrazo en cuanto hice fuerza al levantarla. Al final decidí que lo mejor sería reducirlo a base de patadas, por lo que me quedé esperando en el salón delante de mi amigo. Cuando finalmente aquella cosa llegó hasta nosotros, se quedó de pie bajo el marco de la puerta, ahora erguido sobre sus 4 patas traseras. Su aspecto era diferente al que esperaba, este era de color negro y tenía pequeños puntos de colores por todo su cuerpo, similar a una noche estrellada, y sus ojos humanos tenían el iris de color verde esmeralda en lugar de azul. Su mirada inteligente me recorrió de arriba abajo y sus mandíbulas comenzaron a moverse desincronizadamente. Si aquella cosa hubiese sido humana, esa mueca habría sido una sonrisa burlona. ¿Qué eres? Pregunté a sabiendas de que aquel bicho me respondería con algún crujido o gruñido agudo, y así lo hizo. Justo en ese momento, la bolsa de la cocina volvió a sonar. Volví a mirar hacia Plamen rezando y suplicándole a Dios que se despertara o que algún tipo de ayuda llegase, e intenté gritar, pero parecía que mis cuerdas vocales habían desaparecido y de mi boca solo salía aire. Tras unos segundos de silencio en los que el bicho me miraba a mí con un ojo y con el otro, hacia la cocina, unas fuertes pisadas comenzaron a acercarse hacia donde estaba. Volví a mirar a mi pobre amigo, pero nada. Aquello que se acercaba paso a paso sobaba como una persona o, al menos, como algo capaz de caminar sobre 2 pies. El bicho se apartó para dejar paso a un altísimo hombre tan delgado que parecía que no tenía carne debajo de su piel negra y que iba vestido con lo que parecía una falda de paja atada a la cintura con una cuerda. Tenía una serie de escarificaciones que recorrían sus brazos por completo, y sobre su rostro, decenas de pequeños ojos dibujados con tanto realismo que parecían observarme fijamente. Llevaba una especie de talismán de madera atado al cuello, que parecía representar la silueta de uno de los seres que habían salido de la bolsa. ¿Sería algún tipo de dios o líder de esas monstruosidades? Además, en una mano llevaba un bastón de madera acabado en una piedra negra tallada cuya forma imitaba uno de esos seres insectiformes. En la otra mano llevaba la bolsa. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Conseguí vocalizar finalmente. Sin embargo, mi voz era casi imperceptible. Aquel extraño frunció el ceño y dejó caer su bastón al suelo, produciendo un golpe seco que extrañamente hizo algo de eco por todo el salón. Agarró la bolsa con ambas manos y alzó los brazos, sosteniéndola como si fuese una especie de bandera ondeante. Susurró algo en un idioma que jamás había escuchado y se abalanzó sobre mí con un acrobático salto tan veloz que parecía mantenerse suspendido en el aire. Estaba sonriendo y pude ver sus dientes amarillos. Al alcanzarme, pude sentir su denso y desagradable aliento con olor a podrido, y bajó la bolsa hacia mi cabeza para meterme de lleno en ella. Sentí como una mano invisible envolvía todo mi cuerpo y tiraba con todas sus fuerzas para arrastrarme hasta el fondo de la bolsa. Cerré los ojos y llegué a un lugar en el que soplaba un aire frío que me hacía temblar hasta el tuétano de los huesos. Cuando me atreví a mirar a mi alrededor, me encontré flotando en medio de la nada, rodeado de cientos de miles de aquellos desagradables insectos con ojos humanos.